Bienvenidos nuevamente a un encuentro con la poesía. Sus amigos de siempre, Rafael Reyes Araujo, Manuel Darío Gruber, Pablo Malásquez, quien les habla. En esta ocasión tenemos la compañía y colaboración de Marielba Escobar. Nuestro centro literario Jesús Enrique Guedes dedicará este espacio a su mentor Jesús Enrique Guedes, poeta, cineasta, periodista y pionero del cine documental venezolano y primer presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAD. Un agradecimiento especial a su hijo Miguel Guedes, también periodista, documentalista y poeta de repente, como se autodenomina. Ha colaborado como guionista, editor y camarógrafo en diferentes proyectos cinematográficos, quien nos ha proporcionado material para este programa. Jesús Enrique Guedes nació en Puerto de Nutrias, Estado Barinas, Venezuela, el 8 de septiembre de 1930 y falleció en la ciudad de Caracas el 29 de junio del 2007. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Se relaciona desde muy joven con las ideas revolucionarias y socialistas, las cuales fueron creadas en él la inexpugnable conciencia política y el sólido sentido ético y social que lo caracterizaron hasta el último instante de su existencia. Aquí el amigo Rafael nos seguirá ahondando en este gran personaje. En el año de 1930, el puerto de Nutrias, donde viene a la luz el poeta Jesús Enrique Guedes, es una población hasta cierto punto llena de vida. El estado Barinas en ese momento es un estado donde campea el atraso, la insalubridad, el analfabetismo y la incuria de sus gobernantes. Puerto de Nutrias, que pertenece al otrora Distrito Sosa, era puerta de entrada y salida de buena parte del comercio que sostenía la región con el país y otras latitudes más allá de la mar oceánica. Pudiéramos decir que en aquel país rural era un lugar que atraía y concitaba la atención de gente de la más diversa condición humana. También es dable decir que Puerto de Nutrias había tenido un pasado, sobre todo entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, lleno de prosperidad. De manera que 1930 viene a ser como un punto de inflexión donde comienza la decadencia del puerto como establecimiento económico y con él la del poblado como instancia sociocultural. En ese lugar, en ese puerto de Nutrias, si se quiere decadente, viene al mundo justamente el año 30 Jesús Enrique Guedes, a orillas de la Resaca. Es un brazo del río Apure. Allí va a vivir aproximadamente 15 años y en el tráfago de la debacle económica y la decadencia social, él también va a migrar, como lo va a hacer la gran mayoría de sus habitantes. Y sus pasos llevarán a Jesús Enrique a San Cristóbal, Barquisimeto, Caracas y posteriormente Allende, esa mar oceánica, hasta Italia. Y en ese itinerario vital se irá forjando como creador en diversos ámbitos culturales, entre ellos el cine y la escritura poética, escenarios donde dejará una impronta que le va a merecer el reconocimiento de los barineses y de los venezolanos en general, entre otras cosas porque realizó una obra consustanciada con el pueblo y su requerimiento vital y humano. Su primer poemario, Las Naves, de 1959, le merece el premio Universidades Nacionales de Poesía, estatuido por la Universidad Central de Venezuela, en cuya sala de conciertos recibió del célebre celista don Pablo Casals la distinción honorífica
en presencia del doctor Rafael Pisani, rector de la UCB, el 25 de mayo de 1959. A este respecto, debemos decir que la poetisa bariniteña Enriqueta Arbelo Larriba dirá en su momento: Las naves bien pudiera ser el libro que ambicioné escribir cuando mi afecto era fresco como es hoy el de este poeta, cuando mi acento iba solo, inquieto, anhelante, curioso, aislado. Estoy celebrando que el libro haya sido hecho a la medida de mi ambición. Y es con un vívido movimiento íntimo, con una palpitante sinceridad, que doy la enhorabuena a Jesús Enrique Guedes y anuncio el próximo culminar de su poesía sobria en su forma como una lisa cinta llena de contenido real y simpático hasta el rebosamiento, como de vitales y urgentes cosas, una árgana llanera. En el libro de ensayo Leer Llano comenta Leonardo Ruiz que con las naves se funda la poética acuática de Guedes. Las anegadizas calles del puerto son las mismas de los versos de Arbelo Torrealba. En ellas, recorridas por las naves, confiesa: he aprendido a amar la amistad de las cosas, mordiendo sus 5 panes dorados, cuando mi madre me acomodaba el labio para la palabra, cuando soltaba buquecitos en las calles fluviales de mi pueblo, y mi padre y los amigos de mis padres se detenían en el puente para subirme la quijada y dejarme este mundo amante adentro. Y prosigue el poeta recorriendo los hitos de la ruta de la infancia tierna. Corrí por las riberas en mi caballo de escoba, acompañando a las hormigas. Dejaba en las playas las huellas del corcel, despertando guaruras y esparciendo la arena. Luego, en descenso, como quien adormece la voz, por el suave arco de la luna, subíamos desde los patios limpios hasta la canoa y el pescador adormitado en el remanso. En la primera estancia del poema titulado Las espigas menudas, el poeta se pasea por el abandono y el olvido que dio al traste con una Venezuela que la diáspora petrolera sumió en la desmemoria. Hemos contado este tiempo en un antiguo reloj de arena, y los muros de nuestras casas están húmedas de soledad y adheridas de perfiles calcinados. Si no hemos salido al campo a pasear estas miradas oscuras, oh pétrea soledad de rostro eterno. Luego el reencuentro afectivo y la saludable de la abundancia en una sociedad donde la naturaleza recompensaba con creces el trabajo diario ajeno a la complejidad moderna. Los amigos se encuentran en la madre de algunas ideas idas. Después de la herramienta, la simiente y el hombre, valle de cañas hermosas y perrazos cual fuego, robustos y felinos. Decíamos en conversación cuando recibí aquellas monedas cobrizas, las cuales fueron antiguos de sus antepasados. Estabas henchidos en los campos. ¿No han de tener espigas aún menudas estas cañas fuertes como mis brazos? Espigas, solo espigas para conocer el viento y las aves de la cosecha. Y en el río continúan las naves, símbolos casi religentes, naves como templos inquietos en un ámbito agreste del viaje al futuro, a la esperanza, a la utopía. No es necesario quemarlas porque el viaje se instaura en el mismo tiempo de partir y de quedarse. Naves, naves, la vegetación altísima, religiosa al atardecer de bronces quebrados en el cielo. Mordemos el bocado del felino por toda vianda, madurada en los pomares. Sea tu carne agua divina, castañante,
de los manantiales anchizos, sea sacrificio de alegría por nuestra residencia ausente, naves altivas y desarmadas en el aire, derivando, oh modernas sonoras con nuestra habitación vegetal. Así lo expresa Leonardo Ruiz en Leer Llano y luego prosigue. Todo fuera como los peces, untados siempre con la albumina de la natividad, y luego el poeta ante la destrucción inminente de su reino en sus oraciones ausentes. No casualmente el agua es para psicoanálisis, sino del inconsciente del sueño que emana de los oscuros materno prenatal. La luz que nos desvela es nave de este sacro manantial. Y así, un día de tormentas oscuras se sacudirán las tierras para quedar sobre la destrucción, como un pan, como un salmo, las lagartijas solitarias. Oh, desolación de las poblaciones desarraigadas, la lagartija es un guijarro del hondero muerto. Solo el abandono y la vida vegetal, dice María Zambrano, naciendo al par de la piedra y de la tierra que lo rodea, abrazándola, invitándola a hundirse a ella, dejando su fatiga, hace que la rutina sea lo que ha dejado de ser un lugar sagrado. Y prosigue Ruiz. En el texto mencionado, sin desmerecer lo otro, resultado de la alteridad más o menos buscada, lo más importante de la palabra poética de Guedes está en su saga de Puerto de Nutrias. La recurrencia de unos personajes líricos y épicos que están en la irrealidad del poema y del poeta, cuyo autor es sujeto y voz secreta, sugieren con fuerza ese espacio simbólico, los puertos míticos, llaneros, entrecruzados de amor e inocencia, de iniciación y otros ritos paganos agnósticamente evocados vuelven, pues en el río, a través del sentir amalgamante del mundo creado. Viaje y nostalgia se entrelazan en las naves y se hacen patentes en sacramentales, bajo el sello editor del combativo grupo literario y artístico Tabla Redonda, cuyo periplo vital va desde 1959 hasta 1965 y del cual participa Jesús Enríquez Guedes junto a Rafael Cadenas, Samuel Villegas, Ángel Eduardo Acevedo, Jesús Zanoja Hernández y Arnaldo Acosta Bello, entre otros. A esas metáforas agreguemos el componente ideológico. Hay casi una épica y una mitología, casi como si el poeta artista fuese un héroe de la resistencia cultural y espiritual en un país sumergido en lo cremático, en la historia de los movimientos literarios venezolanos de los años 60, gran parte de los grandes poetas, Sánchez Peláez, Palomares, Cadenas, Pérez, Perdomo, narradores, Carmendia, González, León, y ensayistas, Guillermo Sucre, Ludovico Silva, de hoy las transitan directa o indirectamente por corresponder a un periodo de deslindes ideológicos, de puesta en discusión y entredicho en una tradición oscura y conservadora de una situación política confusa, marcada por la violencia, las injusticias, el dispendio, la corrupción en todos los órdenes y la ausencia de proyecto de país. Y aunque su generación vive esas disyuntivas ideológicas con pasión y denuedo, más que un sentido político, más que la referencia política a ratos presente, la obra literaria de Guedes posee un estético, y porque toda ella en 2 o 3 metáforas centrales, el viaje, el puerto y el regreso, se expresan no como meros temas, sino como ejes simbólicos plenos de significados. La experiencia y la poética del viaje son pruebas liminares, iniciáticas, vividas en el umbral. ¿Qué es el puerto mítico sino el dintel de una experiencia ahora a otra en esa tercera orilla del río, para usar la expresión de Guimarães Rosa en el contexto de su también alucinante experiencia de los inmensos ríos brasileños? Aquellas pruebas son la experiencia liminar de un yo
que traspasa casi como en un trance chamánico el umbral del puerto, salida y entrada hacia el adentro y hacia el afuera simultáneos. Hablan el que pasa, el que se queda y el que se va. El ya ido, no el al unísono, a una sola voz que estaría reciclando a muchas personas reales, sino en una sola, escindida en todas y cada una de las personas, por ser aquella la voz donde el lírico se inserta en lo épico, en la gesta, en lo colectivo. Guedes transita un camino estético ya en pleno dominio lírico en el poema y el relato, trémulo hacer poético que se expresa en referencia a lo real inmediato, siempre revolándose en la magia, en un misticismo humilde, en el nombrar recurrente y alucinado, nostálgico y rebelde del puerto como símbolo del devenir del espíritu, suerte de sombra arquetípica, alma del que ha dejado colgando en la intemperie su cordón umbilical en los tablones de un embarcadero en la resaca azulita, sus recuerdos hechos ya fotogramas de un film místico, fluvial y ribereño. En Sacramentales, Jesús Enrique ve el mundo ya con ojos de director de cine, y así nos dice: pasan carros pavorosos con muertos del gobierno, en elegantes coches abiertos los difuntos coloniales, cohorte de ejecutivos con invitados extranjeros, jefes de policía psictizados, petotizados, totopolizados, digepotolizados, como gramos entre sirenas con hermosas coronas del MRI. El viaje es hacia afuera y hacia adentro, hacia el océano y hacia el país. Acosta Bello y Rafael Cadenas recorren caminos similares. En Guedes, Grecia se vuelve Apure. Las referencias se entrecruzan. El puerto, anclaje en lo múltiple y diverso, es Nutrias, o es un risco del Egeo, puerto de salida, de llegada, de principio, de un adentro y un afuera simultáneo. Ese espacio está indiscutiblemente asociado a otro tiempo, propio de la ensoñación romántica. Es un pasado en la cronología lineal, ha dejado atrás luz de otrora, su razón, su lógica, es hoy oscuridad, ruinas, gestos, restos, escombros, miasmas, desechos de naves rotas en el fondo del otro muerto congelado, el estuario disecado, el río de arena del que habla Arbelo, el hospitalario Alcineo, padre de Nausicaa, que en el texto homérico es quien facilita el barco de Ulises para su regreso a Ítaca. Tras la experiencia con Calixto, la mujer fatal encarna el simbolismo de la tentación del olvido de la patria y sus gentes. Tú serás una batalla que se libra con el sol y continúa con la noche. Tú, mi conquistada, dice el poeta a Nausidas, el amor perdido, efímero, en medio de un sincrético baño en el río Apure, que es todos los ríos, o el río para el poeta náufrago, locuaz y mentiroso, cuya osamenta después de todo dormirá la gloria de la poesía de los epitafios. Nausicaa siempre evolucionada en la tranquilidad de sus 15 años. Lógicamente el texto habla de Ulises y de Alcineo en el sentido de la pertinencia de ambos ejes simbólicos como hemisferios de un mismo sujeto poético. De un lado el viajero perenne y el otro el recipiente, el hospitalario. En la Ilíada, en la Odisea o aún en la Encina, el puerto cumple funciones simbólicas a veces contradictorias pero recurrentes en cuanto sustento de estas homenajeadas en el universo lírico de Guedes, donde la presencia del puerto proviene de las mitologías. Es una puerta, un tránsito que devela el dinamismo y la ubicuidad, la diversidad misma que conlleva la duplicidad y la ambigüedad que le son inherentes.
En el año 1965 va a venir un tercer poemario titulado Sextantes, donde la carga emocional guedesiana se desborda en recuerdos de infancia y amores juveniles. Con Sextantes su pasión se aprisiona en versos concisos de íntimo lirismo. Alguna crítica ha dicho del libro de poemas que es punto de partida de un tono poético inspirado en las lecturas y tradiciones del creador italiano Cesare Pavese, el de Vendrá la muerte y tendrás tus ojos. Durante su residencia en Roma, donde Jesús Enrique estudió dirección de cine. En la estancia 2 nos recuerda: una mano está descamando en mi hombro con la flor de 4 espadas. Los ojos grandes, las mejillas rosas, sangrantes cuando aprieta mi barba renacida en una noche y en la mañana de playa. Una desembocadura me está tirando al amor, a las islas de la tempestad. Eres más que el impulso y la violencia, que la flama penitente en la luz del oeste cae tu cabeza. Mis ojos se alargan con los ríos que odian el recuerdo. Cuerpo descansa en mí y en el reposo con ciega gravedad. 13 años después de Sextantes, tenemos el poemario Tiempo de los paisajes, donde el poeta registra la otredad como un enfrentamiento del que es parte importante la persistencia en el oficio del registro poético. Salgo al amanecer con los versos del poeta y regreso por la noche. Cuando el poeta ya no me acompañe, el valle se hundirá en un desierto, donde nadie responderá a mis gritos. Vueltas he dado en el campo, de la mañana a la noche, leyendo un poema. Según Jesús Sanoja, compañero de viaje, en Tabla Redonda, manifiesta: este libro alude igualmente a la diversidad en la recurrencia de las otras metáforas, 2 o 3 temas coexistentes, alternos: el río como descenso, el paisaje como relato y periferia como ambientación, más bien el puerto, sobre todo, esa metáfora de la fugitiva y frágil memoria, el viaje que hace al río y al paisaje más transitorios. El entorno petrolero constante, secreto desde las naves, elemento a la vez biográfico y ensueño, identificación que aparecerá en el cine de Guedes ese mismo año de 1978. Se realiza el documental Testimonio de un obrero petrolero. Se refiere al ensueño del poeta escindido, ciudadano prisionero y enfermo, la intemperie, el acoso urbano, la cárcel de la ciudad. Son la huida del hombre, suerte de resurrección indiferente. Ayer era un foso con detritus y vino a curarme el médico drogado. ¿Cuántos creyeron en mi salud? Hoy soy un subsuelo feraz. Y me alaba el poeta: nadie me cree. Ese poeta excluido, poseso, peregrino de imágenes a ratos surrealistas, hurga en el cielo romántico una exaltación de cuño místico. Nos ofrecieron droga silvestre y la bebieron, hasta que las uñas tocaban el cerebro. Todo ello en medio de la veraz travesía fluvial. La posesión del poeta lo es en su doble acepción, que no excluye la del amor brujo, magia y entrega en cuanto trance, según el crítico Leonardo Ruiz. Era un hilo sin punta que se perdía en mis ojos, era un cable en el detonador de la dinamita. En otras tardes era el elgún, dicolalfa y otros animales de la imaginación surgieron como larvas. ¿Qué sé de aquel encuentro? Solo que aquella mujer tenía ojos de magia, y ahora es la desconocida que está frente a mí. Cuando la sempiterna nave aparece en el tiempo de los paisajes, cobra esa vieja, casi griega sección de urna de viaje, en el sentido de la imagen cóncava de los bajeles homéricos, siempre náufragos en el fluir del río, tiempo inexorable del descenso órfico, iniciático, o del ciudadano poeta perdido, condenado. Si levantas un trozo de vida entre los despojos, no encontrarás el viento que destrozó tu navío, y mirarás a los puertos sin esperanza, cuando los barcos se preparan para zarpar, por las rutas distintas a la tuya.
Y es que en el viaje como sentido, como el fin en sí mismo, el naufragio viene a ser una especie de llegada o de asunción del caos fundacional para lo más definitivo, hasta que llegues irremisiblemente al mar y las maderas de tu embarcación floten en un mismo punto, sin ninguna dirección. Recogerás los restos de la nave para construir tu nuevo lugar donde vivir. ¿Dónde vivir? Otra vez la utopía de un sueño. La ucronía, pues se habla de otro tiempo. El cambio sin fin, la alteridad topológica extrema y el cataclismo cotidiano podrían ser el estudio de estas imágenes, a veces paranoides, donde el poeta reclama en el texto que da nombre al poemario su lugar a través de un lenguaje que revela cierto estado psicótico, otra región de un tiempo que podría continuar, destruido en reverberaciones, tiempo de los paisajes, cuando en mi soledad se avecinaba el fin del mundo, y los peces eran como las piedras de mi cuerpo en un río de bronce. En lugar de escogido para mi muerte, se detiene en el silencio. Al final del tiempo de los paisajes, Guedes reinicia sus homenajes y hacedores y creadores, artistas y personajes del mundo que leemos también en Sextantes. En mayo de 1991, el poeta nos entrega el Gran Poder libro en el cual Jesús Enrique vuelve a la poesía del puerto. Según Zanoja Hernández, se aprecia a este caudal la ostentación por los hombres y los ríos desaparecidos, terquedad ante una infancia de viajeros, afición por los sacramentos del oculto. En este libro se incluyen, por afinidad consecuente, poemas de las naves y sacramentales. Coincidente, Leonardo Ruiz refiere con este título: poemario retoman contexto de la época fluvial. Es en el Gran Poder, nombre que viene a esa expresión católica de uso popular, Gran Poder de Dios, donde insurgen las fábulas familiares, suerte de edades, cuyo paralelo narrativo serían en Venezuela los textos de Alfredo Armas Alonso, y que en el texto se representan a través de la anáfora, figura dominante en el libro, junto a la repetición continua y la retahíla. El libro trae nuevos personajes al drama: Opalanda, Rita, Manuel, el rey Melgar, Rosamelia, el Sute Roja, ladrón de mujeres, Pedro Canilla, Juana, Don Casti, hombre de almacenes, Mato Rojas, Elena Aros, la mujer de la guitarra, Ángela, Ventura, el violinista, maestro Gaudén, testigo de piraguas fantasma, el maestro Herrero Pío, el carpintero Don Marén, Micaela, Rosa Auster, Francisco, Adela, Goyo, todos ellos proyecciones autográficas o vivenciales. La Cueva de las Hormigas abre el libro mediante el fundido de ideas en libres pareados, otras estrofas menores y cuartillas de aires populares infantiles que hablan del viaje a la muerte y la enfermedad. El poema incluye un oxímoron propio de Guedes: fuego, oh sol que anochece. El texto Gran Poder es el escrito de mujer, de la hermana, del amante, informe epistolar, encomio y reclamo al extrañado, al ido, al desterrado de este puerto donde lo imprevisible es cotidiano. Gran Poder, ¿cómo haces para curarte la gripe si los limones con aguardientes yo te preparo? ¿De dónde viene el viento que trastoca todo, agita los animales, la memoria, los olores? Según ese informe epistolar, ¿de lugar otro, del lugar de la huida? ¿Por qué hoy hace 28 años que te fuiste por el embarcadero del Samán y no sé si vuelvas?
Otra forma poética antigua utiliza Guedes. Nos referimos a lo viejo en vida animal. Lo conversacional del llano venezolano incluye la magia, el refrán, la adivinanza, la charada, única maravilla. La fabulilla se invierte en enseñanza del niño al adulto, del inocente al sabedor en la luna. Guedes incluye en el gran poder viejos poemas, El río de 1959 y 5 estancias de sacramentales de 1961. Se ponen en juego los mismos códigos, más allá de los textos reeditados. En aquellos poemas fundacionales o arquetípicos preponderan diversos elementos. El léxico de los pueblos ribereños apureños, actualización de situaciones donde los anacronismos son a la vez instrumentos de evocación y nostalgia, y de la conciencia activa de los efectos de la atemporalidad, de la pérdida, del extrañamiento, del distanciamiento. Al final del texto se incorpora un apartado titulado Solo quiero ver un eclipse, un conjunto de relatos, fábulas, poemas en prosa, a idéntico tenor, conjuros contra espectros populares e invocaciones irónicas de espíritus traviesos. A las referencias ya esbozadas se agregan las de una modernidad como suspendida y postergada, la de la guerrilla ebria de los 60, la de la calle real fluvial, ya seca, ya mojada, ya de arena, ya de nerviosa agua. La última poesía de Jesús Enrique Guedes está asignada por las circunstancias políticas y sociales del país. Si en más de 40 años lo político había constituido un polo de tensión que se hizo explícito en distintos momentos de su obra, en Poemas Crudos del año 2004, el poeta da paso al panfleto y registra a través de él la violencia personal de una crisis que ha polarizado a la sociedad venezolana con el advenimiento del proceso bolivariano. El año 2002, año del derrocamiento y la vuelta de Chávez, es crucial y Guedes consignará en Bajan los verdugos y otros textos de Poemas Crudos el temor que señoreó en la gente desde el 9 de febrero. Así podemos leer: veo bajar a los verdugos por la colina, cerrando detrás el horizonte con neblinas. Los veo derrumbarse por los acantilados que protegen nuestra aldea, mientras nosotros esperamos asombrados entre las aves de corral y el perro de la casa que nos rodean compungidos. Aldea que ayer nos recibió con sus ríos, árboles y aves, y ahora enmudece con nosotros. ¿Qué hacer para no oír el derrumbe de los verdugos que bajan de la colina en tropel y no sentir el fuego que nos quema los pies? Desde la infancia, imágenes de sus primeros libros,
Acompaña al poeta un festín de sombras que rodean su mesa, haciendo piruetas con canciones alegres. Ahora, traspuestos los años, fantasmas criminales se sientan a la mesa del poeta, hartos comiendo de su pan. Y el poeta escribe estos poemas crudos para vivir esperanzado y no morir en desilusión. Debemos volver sobre nuestros pasos para hablar de Puerteños, el primer libro de narrativa escrito por Jesús Enrique Guedes. Dice: emparentados con la poesía no son estos relatos, sin embargo, pura palabra de destellos o estampas de jugoso impresionismo. Tienen vocación de cuentos en el sentido clásico del término. El narrador de imágenes que es Guedes, Premio Nacional de Cine de 1994, valora la anécdota que, ya sea de trazo afincado, ya más tarde tenue, vértebra la carne de estos mundos sensibles explorados por el poeta. Aunque aún aquel que en buena parte de su trayecto puede parecer invertebrado, fragmento del estuario, cuyo título ya lo sugiere, por sus arriesgadas juxtaposiciones de tirones narrativos de una especie de onirismo fluvial. Todo allí está en relación con el agua, se escurre, se vuelve azogue. Aún allí, decimos, ciertas líneas sobresalen sirviendo de hilos orientadores. El personaje que regresa a su espacio, tiempo originario, vuelta similar, por cierto, a la que realiza el mismo poeta en su escritura, que es un acto de honda inmersión en la memoria de su puerto de Nutrias. En similar tono, Leonardo Ruiz dice que Las naves, en 1959, da cuenta de esa memoria que más de 35 años después, en el texto Fragmentos del estuario de Puerteños, 1995, Guedes sintetizara en la formación de un personaje popular característico. Esta historia del loco fue cuando llegó el Alianza. Él no tenía que estar muy crecido para que atracara ese vapor. Debió ser en el año de 1945, ya que para ese año tuvo lugar la inundación que dejó impronta en el recuerdo de Puerto Nutria. El pueblo acudió al malecón antes de que apareciera la nave en la vuelta del río. De repente se oyó el pito. Una nube negra subió por detrás del manglar, disolviéndose en el cielo. Otra vez más cerca el pitazo. Otra vez más cerca el pitazo. Más grande la nube. Otra vez el vapor crecía como una casa en alto. Las muchachas apretujaban unas contra otras. En el castillo de proa apareció el capitán. Las ancianas se hincaban sorprendidas como si vieran un altar. Debajo del bambú se arreglaba la mesa para el juego de póker. En un rincón de alcoba, la novia daba cuerda a una caja de música. El vapor está frente al puerto. Los pasajeros se vuelcan a estribor. Dirige la proa contra la multitud, reventándose el pito en un silbato estridente, al tiempo que una baranda de humo borra la nave que apunta la popa contra el muelle. La chapareta saca del río una lluvia fina y baña a la multitud. La casona del Hotel Venezuela se ilumina con la instalación de carburo. Así fue lo de loco cuando llegó la Alianza. ¿Y quién dice eso? No sucedió hace alrededor de 70 años, pero hay que leerlo, así como a los otros 13 relatos que no más de 120 páginas, darán cuenta de un narrador que recreó con los recursos que tuvo a la mano la leyenda de un puerto hecho de maravilla, fantasía, verosimilitud y
jirones de realidad. Deja 2 obras inéditas en prosa. Calumnias del Espejo, que reúne una serie de crónicas sobre arte, comunicación, cultura y cotidianidad parcialmente publicadas en periódicos y revistas. Y Al paso del niño, textos más íntimos sobre recuerdos y sucesos familiares. Hay seguridad de que la revisión por parte de sus hijos de los archivos familiares revelará un tesoro por las múltiples versiones literarias de los guiones de sus películas, así como una gran cantidad de cuadernos y libretas de notas, viajes que sobresalían siempre de sus bolsillos. En el ensayo La hoguera de la otra edad, de 1982, José Barrueta, reseñando la presencia de Guedes como uno de los fundadores del grupo literario Tabla Redonda, expresa: será uno de los pocos poetas de aquella época que empleará un lenguaje que, sin llegar a lo coloquial, nos conduce a los parajes reales e imaginarios del llano. Su hijo Miguel nos lo presenta de la siguiente manera: vamos viejo, te hiciste palabras, y hoy yo te nombro para los demás. Luego nos presenta estas poesías inéditas de su padre Jesús Enrique Guedes. La poesía no será el silencio, pero al menos es una preparación para la sensatez. El poema es el lenguaje huérfano, perdió su origen y vive solo. De un hombre que se quedó mudo de tanto soñar usando las palabras, o de tanto vaciar su sueño en palabras. Palabras insondables, abismos, ilusiones de formas, horizontes de espejos. Si crees ingenuamente en las palabras, te rompes la crisma contra el cristal. La poesía es para verla de lejos, como un paisaje, desde la ventana de la habitación, donde estamos solos, recluidos. El ancla invisible. El ancla invisible en el fondo del mar detiene a la nave, bamboleante en la superficie que desde lejos parece que navegará libre. Después anoté en la asociación involuntaria a una cita de Borges. En el fondo del mar hay un ancla que transmite ruidos y temblores al barco. Dijo Borges, lo importante es que el autor sea leal a sus sueños, que no piense que la literatura consta de palabras. Poemas Las guerras del cine, Budapest 54. Yo extranjero, ella extranjera, húngara. Nos entendíamos por señas y figuras. Paseamos por el Danubio gris y helado de diciembre. Oí música zíngara, que conservé por años en un disco frágil. Fuimos al cine, soldados y jóvenes ágiles. Libraban una guerra ingenua en campos de primavera. Ella se apretó fuertemente contra mí. Su mano reseca por el frío buscó mi pecho. Y yo aparté su abrigo espeso y encontré sus senos temblorosos. Vivíamos aquella guerra victoriosa, pero ella estaba llorando. Quizás las lágrimas le borraban las imágenes del cine y le invadían desde su lejana memoria de niña los seres queridos que le llevó la guerra sangrienta. Poema Calumnias del Espejo. Nos vemos desde adentro y nos soportamos lúcidos, trastornados o pasajeramente embriagados, pero el pasajero viandante trotamundo que somos se asoma curioso y sin que lo piense ve reflejos imprecisos, falaces a veces en los ojos de los demás, como acusadores desde el espejo que nos devuelve nuestra imagen hipócrita. Por eso toda imagen parcial de nosotros en términos de ser nos parece calumniosa. Su labor más extensa fue la cinematográfica. Por ello, el 19 de septiembre de 2003, asume una entrevista donde narra sus impresiones. Relata que su incursión en la cinematografía hacia el cine urgente fue por necesidad de la sociedad de su momento, como un movimiento latinoamericano basado en el documentalismo europeo, y lo que los diferencia es que muchas veces
sus planteamientos tenían influencias de tipo sociológico, psicológico y antropológico. Ese cine, dice que se hizo por jóvenes, no fue por profesionales del cine. Generalmente jóvenes que tomaron en sus manos ese instrumento para hacer ese tipo de cine. Casi siempre gente que provenía de clase media intelectual o escritores, o políticos, o universitarios, o bien en algunos momentos con menos acento en esto y con menos frecuencia, gentes que provenían de las clases populares. Pero más que todo, quienes desarrollaron este tipo de cine fue gente de clase media, de grupos intelectuales y militantes de los movimientos políticos de izquierda. Casi todo ese cine que se hizo a partir de los años 60 y pico, 70 y 80, fue muy variado. Pero tuvo ese acento que lo podría englobar en las generalidades del cine urgente. Esas películas servían como instrumento para un fin inmediato, en este caso político. Es emblemática y paradigmática la película Si Podemos. En este grupo político del MAS, que se llamaba Cine Urgente, realizó esta película para apoyar la campaña electoral de ese partido que usó ese eslogan. Al respecto marca su posición y dice: los otros que estábamos haciendo cine en esa época, quienes también formábamos elementos inmediatos y sociales, no teníamos como finalidad que nuestro trabajo se instrumentara, al menos deliberadamente, para una campaña política o para un objetivo de proselitismo político de esos partidos, sino más general, como es el caso de Pozo Muerto, 1967, de Carlos Rebolledo y Edmundo Aray. Sería también el caso de La ciudad que nos ve, en 1967. Somos un grupo de realizadores que estamos en la primera premisa. Películas que tienen su origen en un hecho inmediato, generalmente en un hecho social, pero no en la segunda. Planteamientos sociológicos, psicológicos, antropológicos. Aunque nuestras películas también eran utilizadas por esos medios, pero no era el propósito ese. El propósito de un cine urgente es inmediatez y uso con un fin. Ellos, los realizadores del cine urgente, lo llamaban cine militante, porque todos militaban dentro de un partido y compartían la tesis de ese partido. Pero en el caso de Rebolledo, en el caso de Aray, en el mío y de otros realizadores, nuestras películas eran no militantes. Por ejemplo, la película de Anzola, Santa Teresa, se inscribe un poco dentro de eso. Una cosa que pasó en un día, un momento en la iglesia de Santa Teresa. Entonces, eso no era ni con un propósito ni con nada. Esta película era no militante. Luego tenemos la película La ciudad que nos ve. Esta película surge de una conversación que al parecer tuvo el poeta con el cineasta Joris Ivens. Lo precisa de esta manera: yo tenía la idea de la película, pero la fui afinando en cuanto a estructura, tema, con Joris Ivens. ¿Y sabes por qué? Porque para la época la tendencia en el cine documental, en el cine contestatario, era un cine lo más directo posible. Y yo en Ivens había visto que no provenía de eso. Él venía un poco más de un lirismo, de una búsqueda de otras cosas. Y yo, como también escribo, soy poeta. Entonces mi acercamiento hacia el cine es por la vía de la poesía. Por lo que en la película hay poemas. Hay algunos planos que son elementos poéticos. Ivens me ayudó a aclarar que en el documental cabe todo, que no es un problema de que sea este o el otro tema.
que estos temas sean del documental y estos otros de la ficción, que estos temas sean realistas y estos otros temas no, sino que en el documental caben todos. Lo que nos motivó a los jóvenes de los años 60 a realizar nuestras obras nuestro trabajo realmente fue producto de una frustración. Yo creo que ningún arte puede pretender cambiar la sociedad. Cuando se pensó así, no pasó de una pretensión de fugaz euforia. Eso realmente es un proyecto muy general y un discurso que tiene varias direcciones. En ese sentido, lo que el cineasta hace o lo que el documentalista hace es que dentro de esa sociedad expresa y propone lo que siente frente a un aspecto en particular de la realidad que le ha tocado vivir. En ese sentido, pues pretendiendo que las cosas sean mejores, de que haya menos violencia. Uno vive esa esperanza y si no viviéramos eso, ¿qué vamos a hacer? Uno de los dramas que yo he encontrado, que viven algunas personas de mi generación, es el dilema de cómo se acomoda una sociedad para que vivamos todos, que haya una economía humanista. Eso realmente es muy difícil. Hay muchos amigos míos que están de acuerdo con que ha habido mucha exclusión, que están de acuerdo con que ha habido mucha injusticia, que todavía las cosas se amañan. Están de acuerdo con que se están haciendo planes que no se habían hecho. Pero los problemas son tan grandes que siempre uno va a encontrar el lado de lo que no se ha hecho. Y la preocupación de estas personas es que si esto no será una frustración más, se presentará de la noche a la mañana un zarpazo de golpe de Estado, o algunos motivarán al pueblo, a la gente necesitada, a protestar para que esto se convierta en un caos. Esto ya ha pasado. En ese caso, la normalidad era vivir bajo la dictadura. Cuando cae la dictadura, yo estaba casado, con hijos, con plata, y fui a donde mi jefe y le dije, arrégleme que yo me voy. Él estaba sorprendido de que yo dejara un puesto en donde ganaba 1.500 bolívares mensuales, lo que era un dineral porque los sueldos estaban en esa época por los 300 bolívares mensuales. Y yo lo hice para buscar trabajo en Caracas. Hubo quienes dieron el salto viniéndose para Caracas para integrarse a la universidad, y también hubo aquellos que venían del exterior, ya graduados. Con la caída de Pérez Jiménez, el 58 abrió esperanzas para los tres grupos. El que montó el negocio dijo, me va a ir bien. El otro dijo, voy a volver a estudiar. Y el otro dijo, entro a trabajar. Ya en el 59 eso se había frustrado, ya se había cerrado. Entonces vienen las persecuciones universitarias, vienen las muertes de los estudiantes, viene la inseguridad. Esa fue la situación que nos tocó a nosotros. Aunque dentro de todo esto a alguien se le ocurrió agarrar una cámara. A mí se me ocurrió porque oía a unos profesores hablar de eso. Yo dije, lo voy a hacer. Me conseguí una cámara por ahí y comencé a hacer cosas. Después, en el 62, 63, cuando la cosa se puso más seria, que ya no había para dónde coger, abandoné el trabajo que tenía en un buen periódico aquí en Caracas, les pedí que me arreglaran, vendí un carrito que tenía y me fui a estudiar cine. Así hicieron muchos. Hubo esa otra fuga. Los años 60 son sumamente complejos porque es en donde hay definiciones y no hay quiebra. Como la rama del bambú que suena, suena, suena y suena. Y la bate el viento y la bate, cruje y se le caen las hojas. Y se le caen las ramas, pero no se quiebra. Es muy fuerte el concepto de poder y quienes lo tienen lo saben.
Frente a esto, muchos se han desilusionado, pero yo no. No es un fatalismo de la historia. Yo no estoy de acuerdo con los que hacen coincidir la historia, los que analogan la historia. Lo que pasó antes puede pasar ahora. Ni tampoco estoy de acuerdo con los que plantean un determinismo. Es decir, los que dicen que por suceder este hecho, lo que viene es esto otro. Por salud mental no creo en eso. Porque si me pongo a creer en eso, ¿cómo escribo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo estoy contento? ¿Cómo creo en la gente? Yo le atribuyo a la pereza mental el comentario de algunos de que esto no se mejora. Hay que actuar. Ninguna de mis películas estuvieron inscritas dentro de un propósito ideológico, propiamente. Me abría más bien a la imaginación angustiada o esperanzada. Ni soy truculento, no trato de hacer trácala ni de fabricar contradicciones. No se trata de abstraerse de las situaciones o de no tomar partido. No. La gente sabe que yo tomo partido cuando se están haciendo cosas inhumanas, cuando se están haciendo cosas que afectan a las personas. Ahora, no niego que la gente haga lo otro. Cine urgente, cine militante. Creo que es muy útil, pero no es lo que yo he hecho. Yo no niego que eso tenga valor, porque vamos en la misma dirección. En esas palabras podemos apreciar y entender cómo era su pensamiento, su visión de la vida y de mucha actualidad. Oscar Lucien al respecto nos dice sobre Jesús Enrique Guedes. Son varios los episodios que condujeron a Jesús Enrique Guedes a la creación cinematográfica, pero en su memoria de poeta podemos rescatar 3 momentos determinantes. Desde pequeño, en esos pueblos donde pasé mi infancia, siempre me entregaron aquellas fotografías colgadas en las paredes, en las zonas de mayor penumbra de las casas, detrás del postigo de una ventana, cubiertas por la sombra de un árbol, y yo sentía que esas fotos me veían desde esa penumbra. Bajo la presencia de esas imágenes primigenias que inundan su sensibilidad, Jesús Enrique Guedes nos ofrecerá su visión del mundo como poeta y cineasta. Luego está la experiencia de los fotógrafos ambulantes. El niño Jesús Enrique mira asombrado a aquellos individuos que pasan con unos paisajes, el paisaje del llano, de ríos, de montañas, y fotografían a la gente con esos elementos de fondo. Recuerda emocionado el poeta Guedes. Esos fotógrafos revelaban las fotos, que eran en blanco y negro y en unos baldes. Allí, enfrente de las gentes, luego las secaban y las coloreaban con unos pinceles. Era asombroso ver aquellas fotos que aparecían en color. Era un acto de magia. Además, a la gente le quitaban las arrugas, le ponían corbata. Hasta ahora Jesús Enrique Guedes es solo un asombrado espectador, pero en una de esas lejanas navidades le regalan un juguete maravilloso, una caja pequeña con un diminuto visor y una manilla, que al girarla permite ver una sucesión de figuras en celuloide, un camello, un rey, y con todo lo impresionante que puede ser mirar un camello y un rey en el puerto de Nutrias natal, luego de innumerables repeticiones, había de inventar imágenes propias. Cuando nosotros nos cansábamos de ver lo mismo, hacíamos nuestras propias tiras. Destapábamos la cajita y con papel de cigarrillos dibujábamos pequeñas historias y las pasábamos en esas cajitas. Del cine propiamente, Guedes conoce poco.
Las películas las llevan a Puerto Nutria unos señores en una canoa. Años más tarde, en la población de Guadualito, en 1942, donde continúa sus estudios, ve cine sonoro por primera vez. Con la fortuna de que al lado de la casa en que vivimos, dice Guedes, quedaba la sala de cine. Entonces nosotros nos subíamos a un árbol y desde allí veíamos gratis las películas. Pero también está la relación con la palabra, con lo poético. En el pueblo no habían libros, en la casa no habían libros. El único libro era el del maestro, con el que daba las clases. Culmina el bachillerato en el 50 y se gradúa en comunicación social en 1963. Después de muchas interrupciones por la cuestión política, la clandestinidad y los sucesivos cierres de la Universidad Central de Venezuela, donde cursa su licenciatura, cuando la universidad permanece cerrada, se inscribe en una escuela de arte, estudia actuación en una escuela de cine que había por el Cuño, donde estaba Luis Salazar, el actor. Se vincula con las cuestiones artísticas de la capital. Amante de la poesía italiana, cuando termina la universidad en el 63, viaja a Italia. En la prueba de admisión en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma, tiene la opción de presentar un ensayo sobre la poesía y el cine. Anexa además sus libros Las Naves y Sacramentales, ya publicados en Venezuela. Es admitido y estudia dirección cinematográfica durante un año. Regresa a Venezuela y retoma su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde encargarán realizar sus 2 primeros documentales, Donde no llega el médico y Gastroenteritis. Más tarde, con el patrocinio de la Universidad Central de Venezuela, realiza La ciudad que nos ve, que era parte de Estudio de Caracas, una investigación en la que participan, entre otros, los académicos Rodolfo Quintero y Alfredo Chacón, y que contempla la realización de 12 cortometrajes. Solo se hicieron 2, La ciudad que nos ve, dirigido por Guedes, y otro que hizo Julio César Mármol, antiguo condiscípulo que cuando era estudiante en el Centro Experimental de Cinematografía. Jesús Enrique conoce a Joris Ivens a principios de la década de los 60, en una visita que el cineasta hiciera a Venezuela. Allí Guedes y otros cultores del cine se reúnen con Ivens y, entre otras cosas, suben a los cerros de Caracas. Y es ahí donde este grupo le propone al cineasta extranjero que realice un documental sobre la realidad venezolana. Pero Ivens les contesta que nadie puede conocer mejor esa realidad que los propios venezolanos. Y es en base a esa experiencia que Guedes se encamina a realizar el documental La ciudad que nos ve. Eso sucede allá por el año 1966. Y allí Guedes deja un testimonio sobre la pobreza y la represión que se vivía en la época. Este documental es de las primeras obras en Venezuela que le dan la cara al pueblo, a su pueblo, y con ello Guedes se instala dentro de la corriente social que el cine latinoamericano está gestando, está generando para esa época. Como miembro fundador del grupo Tabla Redonda, por allá por los años 1960, ¿verdad? A partir de 1968 se vincula a la Universidad Central de Venezuela, primero como profesor invitado y luego en 1974 como profesor regular en la Cátedra de Cine de la Escuela de Comunicación Social. Militante comunista de toda la vida, dirige una publicación llamada Mundo Obrero en la época de Pérez Jiménez. En la época de la subversión armada, acepta disciplinadamente la decisión del partido y debe cumplir como tarea entrenar cuadros en el campo cinematográfico para realizar registros documentales.
Jesús Enrique Guedes no establece distinción entre documental y ficción. Ambas surgen de la referencia a lo real, a lo social. En su película Juego al General, por ejemplo, hay una participación activa de la gente del pueblo. El resultado es una combinación de documental, de la experiencia vivida, y la ficción escrita por el cineasta. Algo semejante ocurre con el argumento del Iluminado, que se origina en una serie de fotos, entrevistas y de una historia que el autor recopila por la región de Yaritagua en el estado Yaracuy. Esto fue un encuentro con la poesía. Gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa cuando hablemos de otro personaje del mundo literario. Muchas gracias.